Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17. Así dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas los días vendrán cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Mas echan el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Oremos. Señor, tú eres el vino nuevo. Tú, Jesucristo, eres el Evangelio. Tú, Señor Dios, eres el que nos viste con vestiduras dignas. Te suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, que seamos vestidos de ti completamente, que tu vino sacie nuestra sed, que tu vino alegre nuestra alma, que tú guíes nuestra vida. Señor, tu palabra es santa, bendita. Déjanos sumergirnos en ella. Déjanos ser enseñados por ti. Sé tú en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Prepáranos, alístanos y guíanos por tu Santo Espíritu en tu palabra. Y que seas tú, Señor Dios Santísimo, instruyéndonos y corrigiéndonos y enseñándonos y reprendiéndonos, en fin. Prepáranos para todo lo bueno, para hacer tu voluntad. Te lo suplicamos, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Este pasaje está lleno de preguntas y es particularmente interesante, aunque las interpretaciones han sido diversas en la historia de la Iglesia. Pero es interesantísimo y está llena de preguntas. Comienza precisamente con eso, con la pregunta. Comienza precisamente con la pregunta que le hacen al Señor. ¿Cuál es la pregunta que le hacen al Señor Jesús? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Interesante, ¿quiénes son los que preguntan? ¿Quiénes preguntan? Dice los discípulos de Juan. ¿De cuál Juan? La Escritura habla de Juanes. No Juan es el Señor Juanes, sino mucha gente que se llama Juan. Específicamente el que pregunta, o los discípulos que le preguntan aquí al Señor, son los discípulos de Juan el Bautista. No el apóstol Juan. El apóstol Juan era discípulo de Jesús y los discípulos del apóstol Juan son los que le preguntan, los discípulos de Juan el Bautista son los que le hacen la pregunta al Señor Jesús. Este mismo pasaje lo encontramos también en el libro de Marcos capítulo 2 y en el libro de Lucas capítulo 5, y ellos ahí también construyen o aportan a la misma historia que cuenta Mateo, y dicen que habían tanto discípulos de Juan el Bautista como habían también fariseos juntos, de los discípulos. Pero como Mateo dice en el versículo 14, dice, entonces vinieron a él. Cuando dice entonces, es porque viene con una narración anterior, viene explicando otras cosas anteriormente. ¿Qué era lo que venía hablando Mateo? ¿Qué era lo que venía escribiendo Mateo? Mateo viene escribiendo de otra discípula, de otra pregunta que le hacen también al Señor Jesús. Dice en el versículo 11. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿a los discípulos de quién? De Jesucristo. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¡Qué cosa tan escandalosa! ¿Cómo qué cosa tan escandalosa? Sí, comer con los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran algo así como una mafia, como un cartel, pero no un cartel, una mafia ilegal, sino era gente en la legalidad, pero desde la legalidad cometían actos horribles, feísimos. Básicamente, ¿qué acto feo? Los publicanos los enviaban a cobrar los impuestos. ¿Quiénes los enviaban? Los romanos, porque los romanos eran la autoridad suprema. Y los romanos le decían a los publicanos, cobren los impuestos, pero no cobren solamente estos impuestos para nosotros, sino además de eso cobren lo que ustedes quieran para ustedes. Entonces los publicanos desalmados cobraban lo que querían hasta donde supieran contar, como decimos nosotros. Es decir, esquilmaban a las personas. Les robaban, atracaban, hurtaban, desalmados, de tal manera que los publicanos eran vistos por la gente como un grupo de personas supremamente despreciables, sucios, asquerosos. ¿Qué quiera ser santo, piadoso y agradable delante del Señor si atreve a andar de compañero y de amigazo de los publicanos y sentarse con ellos y comer? Es una pregunta que le hacen al Señor Jesús. Bueno, no al Señor Jesús directamente, le preguntan a los discípulos de Jesús. ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? ¿A qué le llaman pecadores? Básicamente,
a las prostitutas y a los ladrones. ¿Cómo tu maestro les enseña el camino de Dios y se atreve a comer? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? El Señor Jesús, que estaba oyendo todo, les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Una respuesta exquisita. Exquisita. ¿Quiénes tienen necesidad de los médicos? ¿Los enfermos? Pues ahí tienen la respuesta. ¿Por qué como con los publicanos y con los... para andar de amigazo con ellos? ¿Para participar de sus fechorías? ¿Para felicitarlos por sus pecados? ¿Para decirlos tranquilo, está bien, Dios te ama, Él tiene un plan maravilloso para ti? No, porque quiere traerlos al arrepentimiento. Precisamente lo que dice. Versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Después de estas cosas, entonces vienen otros discípulos, que son los discípulos de Juan, pero están ahí también los discípulos de los fariseos, y es cuando le hacen la pregunta con la cual comenzamos. ¿Cuál es la otra pregunta que le hacen? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué pregunta tan importante? No le preguntan al Señor: ¿cómo hacemos para tener vida eterna? Señor, ¿por qué no ayunan y nosotros ayunamos muchas veces? No le preguntan al Señor: ¿qué hacemos para ser justos? Sino: ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no? No le preguntan: ¿qué hacemos para hacer las cosas buenas y agradables delante de los ojos de Dios? Sino: ¿por qué tus discípulos no ayunan mucho como nosotros ayunamos muchas veces? Es una pregunta importantísima, ¿no? Muy pertinente. Bueno, para ellos era pertinente. ¿Es pertinente para Dios cuántas veces ayuna uno? No, es precisamente... Por eso Mateo, Marcos y Lucas consideran que es importante este pasaje y los tres lo escriben. Pero para ellos era importante, es decir, para los discípulos tanto de Juan el Bautista como para los discípulos de los fariseos. ¿Por qué era importante la pregunta? ¿Es importante el ayuno? Bueno, en la Biblia tiene alguna importancia el ayuno, alguna. En el libro de la ley, Moisés, en el libro de Levítico, en el libro de Números, no tenemos que buscarlo ahora, pero en Levítico capítulo 23 y Números capítulo 29... la ley enseñaba y mandaba ayunar, pero el mandamiento era que el pueblo debía ayunar una vez al año en la fiesta del Yom Kippur. Yom Kippur quiere decir el día del arrepentimiento, o el día de la expiación, o el día de la penitencia, es la misma cosa. Claro, había que ayunar porque es la fiesta, la celebración en que el pueblo, la nación, toda la iglesia en general, todos venían a arrepentirse delante del Señor. Porque el ayuno en la Escritura tiene ese significado, esa connotación, ese contexto. El ayuno tiene la connotación del arrepentimiento, de la humillación, del pesar, de la humillación, de la penitencia. ¿Qué quiere decir penitencia? Penitencia quiere decir dolerse por el pecado, por la culpa. Es una penitencia porque es eso, una pena, es un dolor. Entonces, en tanto que el pueblo debía celebrar, por lo menos una vez al año, un día nacional de arrepentimiento, entonces era pertinente ayunar. Pero con el tiempo, a medida que fueron pasando los años, el pueblo del Señor comenzó o siguió ayunando, pero con más frecuencia, al punto que en el tiempo del Señor Jesús, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Cuándo pasaron de una vez al año a casi 700, más de 700 veces al año? ¿En qué momento? Bueno, la gente le fue tomando más cariño, amor al ayuno. Entonces se puede uno preguntar: wow, ¿esa gente de verdad se arrepentía? ¿Todos los días? ¿2 veces al día? ¿O 2 veces a la semana? ¿Muchas veces? ¿La gente se arrepentía? ¡Wow! El pueblo de Israel era un pueblo de verdad penitente. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Es por eso, generalmente, que se ayunaba? Principalmente entre los fariseos. Si nos devolvemos a Mateo capítulo 6, estamos en Mateo capítulo 9, volvámonos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, el Sermón de la Montaña, en el versículo 17. Pero tú cuando ayunes, esas son palabras del Señor Jesús: unge tu cabeza y tu rostro. ¿Por qué dice eso? Pero tú cuando ayunes. El Señor Jesucristo está diciendo: hagan lo contrario a lo que hacen los fariseos. ¿Por qué? Y el versículo 16:
Cuando ayunéis no seáis austeros. ¿Qué es ser austero? Austero es ser severo con el cuerpo. Austero es decir, bueno, no voy a comer, no voy a beber, no me voy a bañar, no me voy a poner perfume, no me voy a peluquear, no voy a dormir. Es austero, va más allá del límite de lo que se pide para tratar el cuerpo de manera decente y santa. Es más allá. Claro, eso era lo que hacía en aquel tiempo. No solamente no comía, no solamente no bebía. Acordemos que el Señor Jesús ayunó 40 días antes de salir a predicar y antes de salir a llamar a sus discípulos. Porque el ayuno en la Escritura de nuevo tiene un contexto de arrepentimiento. Dice uno, ¿de qué se arrepentía el Señor Jesús? Tiene también un contexto de humillación y de buscar a Dios. Pero es solo eso, ayunar, no comer. Sin embargo, el Señor Jesús dice, no sean austeros. Porque además de no comer, la gente dejaba de bañarse, de cambiarse la ropa. Y si se ponía algo de ropa, se ponía la ropa más fea que tenía. Dice el Señor, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, o sea, cambian la fisonomía. No solamente cuando ayunaban no dejaban de comer, no solamente no se bañaban, no solamente no se vestían bien normalmente, sino que también ponían cara de aburrimiento, de ira, cara de muerto de hambre. Mudaban su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Si lo hacen para los hombres, ¿quién los recompensa? Dios. Los hombres. Si lo hacen no para la honra, el honor, la gloria de Dios, sino para los hombres, entonces lo hacen para la gloria, la honra, el honor ¿de quién? De los hombres. Esa es su recompensa. Si es que a alguien le parece que eso es digno de ser admirado, pues los recompensa. Versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Unge tu cabeza quiere decir, en las Escrituras, la palabra unción se refiere al aceite que se derrama desde la cabeza. No es que le untan un poquito de aceite con los dedos en la frente, sino que dejaban derramar todo una olla, una vasija de aceite, se bañaban en aceite. Y eran aceites aromáticos, y era aceite que traía una actitud de tranquilidad, de paz, de gozo. Era la mirra, el aceite de incienso. Unge tu cabeza cuando ayunes, lava tu rostro, no deje de bañarse, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, la gente ni se va a dar cuenta que está ayunando. Es cosa tuya con Dios. Cuando le preguntan al Señor Jesús, entonces, volviendo a Mateo capítulo 9, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos muchas veces? Le hacen esa pregunta porque decían, nosotros no vemos que tus discípulos toman esa actitud de que como que ayunan. No porque en realidad andaban con los discípulos y sabían si desayunaban, si almorzaban, si comían, si tomaban entremesa. No, porque eso es una cosa íntima y familiar. Es gente de otro grupo que no anda con ellos, que le están preguntando, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es decir, están observando que no se ven, que no se bañan, que no se perfuma, que no pone cara de aburrido y cara de enojado y cara de muy santo, como si la santidad consistiera en el tipo de cara que pone uno, como si la santidad consistiera en el tipo de ropa que se pone. Bueno, hay que vestirse de manera santa, pero no hay colores más santos que otros, ni marcas más santas que otras. ¿Por qué no ayunan? ¿Y tus discípulos no ayunan? Ahora, es la primera vez que se trata el tema del ayuno en la Escritura, y la primera vez que el Señor Jesús enseña entonces en qué sí consiste el ayuno. No, cuidado, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento del anuncio de los profetas, es decir, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es la enseñanza que se anuncia en el Antiguo Testamento. Si vamos un momento al libro de Isaías, capítulo 58, el Señor ha hablado ya, ha dicho en qué consiste el ayuno. Isaías capítulo 58, Isaías vivió en el siglo VII antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, ya los judíos sabían en qué consistía el ayuno. Entonces, ¿por qué ayunaban de una manera como hipócritas, como dice el Señor Jesús? Bueno, porque ese es precisamente el orgullo humano.
Esa es precisamente la carne. Isaías capítulo 58. Si leemos desde el versículo 3, al Señor Jesús allá le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Aquí al Señor también le hacen otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hacen al Señor? Dicen, ¿por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas si tú no te das por entendido? Bueno, ¿en qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en una práctica en que se priva al cuerpo de la comida. ¿Para qué y por qué? En señal delante de nuestro Señor de arrepentimiento y de humillación y de tristeza por el pecado y para buscar el rostro de nuestro Señor y nuestro Señor perdone y nos salve. No que si uno no ayuda el Señor no lo perdona, sino que acompañaban el arrepentimiento con el ayuno. Entonces las preguntas que le hacen al Señor Jesús acá en Isaías capítulo 58. ¿Cómo digo al Señor Jesús? Sí, aún no encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas si tú no te das por entendido? ¿Por qué ayunamos si todavía seguimos en esta situación? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué y tú no nos oyes? Porque el ayuno era acompañado también con oraciones de decir, Señor, sálvanos, sácanos de esta situación tan desesperante, líbranos de esta situación tan apretada, ayúdanos, Señor, en este problema. Ellos le preguntan, ¿por qué ayunamos si tú no nos oyes? Hay algo que uno en la vida cristiana debe cultivar y es vivir la vida cristiana de tal manera que Dios es presente y activo en nuestra vida. En la situación diaria y particular y perenne, en absolutamente todas y cada una de las situaciones que vivimos. Dios es real y presente, Dios no está solamente en el cielo y aparte de la creación. Dios es inmanente, es decir, con nosotros. Eso es lo que quiere decir precisamente Emmanuel, Dios con nosotros. La pregunta que le hacen al Señor, ¿cómo es que ayunamos si tú no estás con nosotros? ¿Qué responde el Señor? Ahí mismo en el versículo 3. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. ¿Cómo puede ser? El día que ayunan son injustos con sus propios trabajadores. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. El día que ayunan son orgullosos entre ustedes mismos para herir con el puño inicuamente. Son violentos, son cobardes. No se arrepienten verdaderamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjense que ese día están ayunando y el profeta Isaías de parte del Señor le dice, no sigan ayunando como vienen haciéndolo hasta el día de hoy. ¿Me explico? El arrepentimiento no es una cosa solamente, digamos, espiritualista o mística. El arrepentimiento es una cosa activa, práctica en la vida de uno. El arrepentimiento es una cosa en donde contrasta uno su comportamiento con la ley de Dios. Y el comportamiento de uno es no solamente que siente uno en el corazón, sino su vida en todas las áreas de la vida. Porque nuestro Señor reina, regula, administra absolutamente toda actividad humana. Entonces el Señor les dice, miren absolutamente toda la vida, incluso la relación que tienen con sus propios empleados. Son injustos con sus propios empleados y ayunan. ¿Qué les pasa? Y siguen ayunando y siguen siendo injustos con sus empleados. Eso es una cosa bien religiosa, espiritualista y mística. Mística quiere decir puramente de experiencias sobrenaturales, como de visiones, pero no de la vida real, de la vida ética y de la vida moral, y de la vida práctica y de la vida diaria. Versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Mire qué cosa tan interesante. El Señor les dice, cuando ustedes ayunan, afligen su alma, es decir, se ponen tristes, encorvan su cabeza como junco. Cuando caminan todo el tiempo lo hacen agachados. Haga cama de cilicio y de ceniza. Por colchón y por sábanas ponen telas burdas como la fibra de la pita, como la fibra más áspera y que causa dolor y picazón en la piel, y ahí se acuestan a dormir. Y además se acuestan también sobre ceniza. La pregunta del Señor, ¿eso es el ayuno agradable a Jehová?
Como decía el Señor Jesucristo allá, ser austero con el cuerpo. Eso es lo que nos da santidad. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Claro, la impiedad, el pecado es esclavizante. El ayuno es ser libre del pecado. Es el arrepentimiento de verdad. Quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados. Si uno de verdad está arrepentido y quiere ser libre del pecado, ¿qué tiene que hacer? Es una pregunta tremenda. ¿Qué hago para dejar de ser esclavo del pecado? Pues no peque. Uno es esclavo de lo que hace. Ser esclavo del pecado es hacer la voluntad del pecado. Es hacer la voluntad de Satanás. Es la voluntad de la carne. La voluntad según sus propios criterios. La voluntad según su propio entendimiento y parecer. No la voluntad de Dios, la cual es perfecta y la cual es completa y pertinente y completa y absoluta para absolutamente toda área de la vida. Es que rompáis todo yugo. Versículo 7. No es que compartas, entonces, hasta el versículo 6, el verdadero arrepentimiento, es decir, cuando ayunéis para arrepentimiento, consiste en hacer justicia. Luego, versículo 7, no es que compartas tu pan con el hambriento y los pobres errantes metas en casa, y que cuando viereis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Es decir, el arrepentimiento verdadero es por un lado la justicia y por el otro lado la misericordia. La justicia y la misericordia. En una discusión que tiene el Señor Jesucristo con los fariseos, estoy en Mateo capítulo 23, el Señor Jesucristo les dice: ustedes que creen que cumplen la ley a perfección, a rajatabla, muy perfectamente, pero dejan de un lado la justicia, la misericordia y la fe. El arrepentimiento es practicar la justicia y la misericordia porque tenemos fe en Dios, que es justo, pero que es bueno también. Ese es el arrepentimiento, practicar la justicia y la misericordia. Versículo 8. ¿Qué sucede entonces si se practica ese arrepentimiento? Porque la pregunta que le hacen al Señor Jesús es: ¿por qué ayunamos y no nos oyes? Versículo 7, versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Cómo así que nace tu luz como el alba? ¿A qué se está refiriendo? Cuando uno no puede dormir y quiere que amanezca rápido. Cuando da vuelta para allá y vuelta para acá y se para y se acuesta y está desesperado y dice que amanezca. ¿Cuándo aparecerá la luz? Es un deseo ardiente, anhelante del corazón, del alma. Entonces el Señor dice: si ayunas de esta manera aparecerá la luz. ¿Qué era lo que ellos pedían, querían, anhelaban, deseaban? La pregunta que le hacen a Dios: ¿por qué ayunamos si tú no nos oyes? En otras palabras, si el arrepentimiento es de verdad, en justicia y misericordia, yo iré. Es el anhelo de vuestro corazón, que yo escuche. Nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto. Se apresurará entonces la salvación, se apresurará entonces la redención, la liberación, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cómo así que irá adelante y la retaguardia detrás? ¿De qué está hablando? Cuando marchaban los ejércitos, cuando ya entraban en batalla. ¿En qué parte de todo el escuadrón del ejército sería el más seguro para un soldado? ¿El que estaba al frente, en la vanguardia? ¿El que está justamente al lado, en los flancos? ¿O el mero último de la retaguardia? No, ninguno de esos. El del centro. A ese es al último que le llegan. Bueno, el Señor dice: si en verdad tu arrepentimiento es en justicia, en misericordia y en fe, la justicia andará delante de ti, la gloria de Dios andará a tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el extender el dedo y el hablar vanidad. Mire qué cosa tan interesante. ¿Qué quiere decir el extender el dedo? Es el juicio para señalar. ¿Hay que extender el dedo? Bueno, hay que juzgar. El apóstol Pablo decía: ¿cómo es que no habéis juzgado esta situación? ¿Qué están esperando? ¿Que vaya yo y juzgue por ustedes? Pero otra cosa es el extender el dedo con hipocresía, o el extender el dedo simplemente por el placer de juzgar y que vean que yo sí soy santo. Versículo 10. Y si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu corazón, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.
Versículo 11, y Jehová te pastoreará siempre. El cumplimiento del Salmo 23, el Señor es mi pastor. El cumplimiento de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. El cumplimiento de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, Él es el pastor de los pastores. El pastor anda, está cuidando, alimentando, guiando, protegiendo a sus ovejas. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. ¿Será que nos suena a nosotros acá eso de la sequía? Y engordará tus huesos. ¿Cómo que los huesos engordan? Y serás como el huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, es decir, lo que en las generaciones anteriores, pasadas, se perdió, se arruinó. Los tuyos, tus hijos, lo levantarán, lo reconstruirán, lo recuperarán. Los cimientos de las generaciones y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Está hablando como un urbanista, reparar portillos, las puertas, las entradas, los pórticos de las casas y las calzadas, las avenidas, las carreteras. Fíjense que está hablando en términos de ciudad, es decir, de comunidad, es decir, de pueblo. La salvación no es solamente individual, la salvación también es comunal. La salvación del pueblo, de la nación, de la iglesia. Ese es el ayuno y esas son las consecuencias del buen ayuno. Volviendo a Mateo capítulo 9, ¿cómo responde el Señor cuando le preguntan por qué sus discípulos no ayunan? ¿Cuál es la gran respuesta? Jesús les dijo, ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? En muchas ocasiones, cuando al Señor le preguntaban algo, el Señor respondía con también preguntas. Eso es válido totalmente. Es una forma muy buena de responder, especialmente cuando las preguntas son para tropiezo o para trampa. Se responde también con una pregunta, ¿para qué? Para hacer caer en la cuenta de la necedad del que está preguntando, o simplemente para hacer caer en cuenta de lo fácil que es la respuesta y abrir los ojos. La respuesta está delante de los ojos. La respuesta del Señor Jesús, ¿pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Señor, ¿qué tiene que ver eso con el ayuno? ¿Una boda y el esposo? Bueno, en el tiempo del Señor Jesús las bodas se celebraban, duraban unos 7 días, una semana, duraba la celebración de una boda. A los judíos les gustaba la fiesta. El Señor Jesús cuando celebró y fue a las bodas de Canaán, ese era el estilo de las bodas. Y el novio venía a casarse, o el esposo, acompañado de unos hombres. Hoy día uno ve también la gente que se casa, generalmente, no siempre, pero especialmente acá, en esta cultura, en los Estados Unidos, los hombres se casan y son acompañados de otros con corbatín también, y esos son los acompañantes o los amigos. En el tiempo del Señor Jesús, estos acompañantes del novio no solamente lo acompañaban, sino que vigilaban que no faltara nada durante la boda. Y armaban la fiesta. Eran los más alegres, eran los más felices, eran los que tenían más actitud de celebración, eran los que alegraban los días y las noches que duraban la semana entera de la boda. Era la gente que animaba a los invitados. Eran los que tenían palabras de alabanza y de bendición para el Señor y para los que se casaban. Eran los que recibían a los invitados y los hacían sentir cómodos. ¿Me explico? La pregunta que hace el Señor a los que le preguntan por qué sus discípulos no ayunan. La respuesta, por medio de una pregunta que hace el Señor Jesús: ¿acaso los que están de bodas tienen luto entre tanto que el esposo está con ellos? Bueno, si celebrando las bodas el esposo moría, o lo secuestraban, o le sucedía algún accidente, o no llegaba a la boda, pues sí, se entristecían. Pero si el esposo está con ellos, si se está celebrando la boda, a lo que vinimos, y no había celebración aparte de las celebraciones, por ejemplo, de la Pascua, llenas de más alegría que las celebraciones de las bodas. ¿Cómo puede ser posible que uno piense que estén de luto? Es decir, vestidos de cilicio y ayunando y poniendo cara de aburridos y de tristeza. ¿Me explico? En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, ¿por qué los discípulos tienen que estar tristes si el esposo está con ellos? ¿Y quién es el esposo? Claro, Jesús es el esposo. ¿Quién es la esposa?
No es que el esposo de los amigos, es el esposo de la mujer acompañado por los amigos. ¿Me voy a entender? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Hay gente que ha comenzado a enseñar que no, que la esposa es Israel y que la iglesia es la novia. No. La esposa es la iglesia, el pueblo de Dios. El pueblo desde siempre ha sido la iglesia, la esposa de nuestro Señor. Las bodas del Cordero que nuestro Señor celebra con la esposa. Por ejemplo, en el marco de la última cena del Señor, tomad, este es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Cuando se hacía el compromiso entre el esposo y la esposa para casarse, él le entregaba la copa a ella, y si ella la recibía y bebía, quería decir, ella lo acepta a él como matrimonio para casarse. Este es mi cuerpo. Bueno, lo que el Señor le da a la iglesia para casarse, su propio cuerpo y su sangre. Y la iglesia es la esposa en tanto que acepta su cuerpo y su sangre, la boda. La pregunta del Señor, entonces estarán tristes, con cara de aburrido y con cara de santurrón y oliendo a feo. No quiere decir que la iglesia nunca ayuna o un creyente nunca ayuna, no. En el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, la iglesia de Antioquía estuvo ayunando antes de enviar al apóstol Pablo a los viajes misioneros, ministrando, buscando a Dios con todo el corazón, pero en la manera como enseña Isaías, haciendo justicia y misericordia, y alegres, porque la presencia de Dios mismo, es decir, su Espíritu Santo, estaba con ellos. Como el Señor prometió, yo enviaré el otro Consolador para que no estén solos, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si ustedes son los discípulos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista cree que Jesús es el Mesías, no hay razón para ser austeros con el cuerpo, aún si quiere ayunar y aún si quiere arrepentirse. No hay razón para ser aún más austero de lo que Dios pide. Si el Señor decía ayunen un día, no es pecado si ayuna dos, pero no cuente eso como una obra de justicia delante del Señor. La obra de justicia es hacer justicia. ¿Qué dicen los mandamientos? No robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio de tu hermano en una corte, no codiciarás. Las obras de justicia, las obras de misericordia, en esto se cumple la ley, en el amor. Buscar la piedad, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Sin embargo, nuestro Señor hace una advertencia: más días vendrán cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Dice, ¿cómo, Señor? ¿Al fin qué? Cuando ayunemos, tú dices, estemos alegres, y sin embargo tú dices, serán los días en que el esposo será quitado y entonces los discípulos ayunarán. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedió? Si vamos a Juan capítulo 16, versículo 32 rápidamente. Juan 16, versículo 32. He aquí la hora viene. En Mateo capítulo 9 el Señor dice, vendrán días. En Juan capítulo 16 el Señor dice, la hora viene y la hora ya llegó. Ya ha venido, ya es la hora. En que seréis dispersados cada uno de los suyos y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dice, vendrá el día en que les será quitado el esposo y entonces ayunarán o estarán tristes. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús fue quitado. Dice, vendrán días, en Mateo capítulo 9, es casi al principio de su ministerio, por la mitad de su ministerio. En Juan capítulo 16, esa es la noche anterior en que se lo llevaron la policía del templo. Por eso el Señor Jesucristo dice, ya llegó la hora en que será quitado. Ustedes mismos me abandonarán, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Entonces el Señor advierte, pero claro, los discípulos no entendían que estar con Dios es mucho más de estar físicamente en la presencia física de Jesucristo. La tendencia que tiene uno a ser idólatra es el miedo, la angustia de que Dios no esté físicamente con uno. Y como Dios no está físicamente con uno, entonces uno tiene que buscar de alguna manera a Dios. ¿Me voy a entender? Dios es presente en nosotros, no solamente porque es omnipresente, es decir, está en todas partes, sino que según su pacto, su promesa, prometió estar especialmente con sus hijos.
Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo les enviaré el Consolador, para que en donde ustedes están, mi Consolador, el Consolador esté también. Todo lo que hagáis, hacedlo con Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Juan capítulo 15. Es la presencia perenne, real, ciertísima de Dios. No solo porque Él es omnipresente, sino porque está especialmente con los hijos de su pacto. Luego de que el Señor fue quitado, pero luego resucitado, y que el Señor demostró que es el Mesías, el Dios, su poder, su salvación, porque resucita la carne, y que vencerá a todos sus enemigos. Y luego envió su Santo Espíritu. Los discípulos entendieron que está el Señor con Él, como debemos entenderlo y creerlo y vivirlo nosotros. Ahora, el versículo 16 y 17 el Señor pone dos ejemplos para ilustrar estas mismas verdades. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué sus discípulos no ayunan? De Juan el Bautista, por ejemplo, se decía que no comía ni bebía. Acordémonos, el Señor Jesucristo dice, de Juan el Bautista que no comía ni bebía, le decían ustedes, que no creían en Él. Yo porque como y bebo dicen que tengo demonio. Juan el Bautista era duro con su cuerpo, pero Juan el Bautista creía en Jesucristo, a diferencia de los fariseos. Los discípulos de Juan creían en Jesús, si eran buenos discípulos de Juan el Bautista, a diferencia de los discípulos de los fariseos y de los fariseos mismos. Sin embargo, Juan, el Señor dice en los versículos 16 y 17, para ilustrar cómo deben andar los discípulos de Juan ahora. Versículos 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Mas echan el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Dos ejemplos que ilustran la misma cosa. El primero, si alguien tiene, en los tiempos del Señor Jesús, generalmente las personas tenían una sola muda de ropa. Si al caso dos, los que más podían. Y ya los ricos, sí, 3, 4, 5. Cuando una persona entonces empezaba a rompérsele su vestido, pues tenía que pensar seriamente en comprar otro, reemplazarlo, porque era lo único que tenía. Lo absurdo, dice el Señor Jesús, es que teniendo tela nueva, le quite un pedazo a esa tela nueva y ponga un parche, un remiendo al vestido viejo. Eso es absurdo, porque tiene toda tela nueva para vestirse. ¿Me voy a entender? ¿Por qué es absurdo? ¿Porque deja de ponerse algo nuevo? Sí, pero también porque además de dejarse de poner algo nuevo, lo viejo que tiene se acaba de romper, de trozar con el remiendo, con la costura, y arruina la tela nueva, porque le quita un pedazo, habiendo podido hacer un vestido con esa tela nueva. En cuanto al vino, tampoco echan vino nuevo en odres viejos. El odre era una bolsa de cuero, como nosotros decíamos, una bota. Entonces, cuando sacrificaban un animal, un cordero, un cabrito, por la parte del cuello del animal, por ahí metían, bueno, después de, por supuesto, quitar el cuero y, ¿cómo se dice?, curtirlo bien, curarlo, y luego le daban la vuelta. Entonces, por la parte del cuello servían, llenaban el recipiente, y en donde estaban las patas y la cola amarraban para que no saliera, y ahí cargaban el agua, o especialmente el vino. Eso es un odre. Yo recuerdo ver odres, botas, y la gente la llenaba de vino y la espichaba y salía el chorro para que la gente tomara el vino. Era una costumbre mediterránea que la trajeron los españoles. El Señor dice entonces, el vino nuevo no se echa en un odre, en una bota vieja, porque el cuero es viejo, y en tanto que el vino es nuevo, todavía suda, todavía emite gases, porque se está todavía fermentando. Entonces infla la bota y la rompe y se derrama el vino y no hace nada. El vino es Cristo, el Evangelio. El vestido nuevo, la tela nueva es Cristo nuestro Señor. ¿Cómo pretende vestirse de Cristo viviendo de forma vieja? ¿Cómo pretende servir a Cristo con la mentalidad vieja del mundo? ¿Cómo pretende arrepentirse sin hacerlo como Cristo lo enseña? ¿Cómo pretende servir a Dios y vivir sin la justicia que Cristo enseña y sin la misericordia que Cristo enseña? ¿Cómo pretende ser santo
por medio de prácticas que no sirven para nada, como no bañarse y poner cara de aburrido y cara de santurrón. ¡Eso no sirve! El que santifica es Cristo el Señor. Y lo santifica guiándolo con su Espíritu. Y el Espíritu nos guía a ser obedientes. Y la obediencia consiste en cumplir su ley y su palabra. ¿Me doy a entender? Que en otras palabras el Señor está diciendo esa pregunta que ustedes hacen, que ¿por qué no ayunan muchas veces? ¿Y eso de qué sirve? Lo que sirve es el arrepentimiento. Y en tanto que Cristo está presente, ¡gloria a Dios! Porque es Dios con nosotros, el que ha venido a perdonarnos, a salvarnos. Y en tanto que el Espíritu Santo está presente con nosotros, ¡gloria a Dios! Porque es demostración de que el Señor envía su sello a los que creen. ¿Me explico? Para terminar, en Mateo capítulo 15, hay una pregunta que en esencia es similar a la que le hacen al Señor Jesús en cuanto al ayuno. La pregunta que le hacen al Señor Jesús, Mateo capítulo 15, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Eso es otra pregunta importantísima. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bueno, la Biblia enseña el lavatorio de las manos, sí. En el libro de la ley en la ley de Moisés, cuando entraban los sacerdotes al tabernáculo, después de ofrecer los sacrificios, debían lavar sus manos y sus pies. Y los hombres que venían y ofrecían los sacrificios del pueblo por sus pecados, también debían lavarse. Y ese es precisamente el antecedente del bautismo, en agua. Pero, así como el ayuno lo corrompieron, porque lo convirtieron en una práctica para que la gente viera qué tan santo es uno, también ese lavatorio de manos y de pies lo corrompieron, porque también lo convirtieron en una práctica para vean qué tan santo es uno. Al punto que los fariseos decían que había que lavarse 7 veces antes de comer, de agarrar un pedazo de pan para comerse. 7 veces había que lavarse. Eso es una tradición de los ancianos, dice ahí, es decir, esa era la moda, esa era la cultura, porque la moda o la cultura es aquello que uno repite y así vive, porque así lo hacen los demás, de manera tradicional, y esa es la forma correcta de vivir. El Señor, como era su costumbre, responde con otra pregunta, para hacer caer en la cuenta de la necedad. ¿Cuál es la pregunta del Señor Jesús? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Mire, la pregunta que le hacen al Señor Jesús es, no se atreven a preguntarle a Jesús, ¿por qué usted? Se le dicen, ¿por qué tus discípulos? La pregunta es, ¿por qué sus discípulos no guardan cuáles mandamientos? Las tradiciones de los hombres. El Señor Jesús responde, ¿y por qué ustedes no guardan los mandamientos, pero de Dios? Uno es el mandamiento del hombre y otro es el mandamiento de Dios. ¿Cuál hay que guardar? ¿Se pueden guardar al mismo tiempo los mandamientos de los hombres y los de Dios? ¡No! Dice uno, ¿y entonces cómo hace uno para hacerle caso a la mamá y al papá? Pues sí, hay que hacerle caso. Sí, el mandamiento del papá y la mamá es el mandamiento de Dios. Precisamente la respuesta de los discípulos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ustedes juzguen. ¿Es justo hacer su voluntad y dejar de hacer la voluntad de Dios? Y eso se lo dicen a las autoridades civiles. No es la obediencia ciega y la obediencia como de un perro a su amo. No, es la obediencia pero dentro del pacto de Dios. Toda promesa que hace uno a los hombres está limitada en si Dios lo quiere y lo afirma, y si Dios lo aprueba, y si Dios lo manda. Si no, no. ¿Me explico? La respuesta del Señor Jesús entonces es, ¿y por qué ustedes enseñan a no cumplir los mandamientos? Ya que me preguntan a mí, ¿por qué mis discípulos no se lavan las manos 7 veces antes de comer? En otras palabras, el Señor les está diciendo, porque ellos viven en el vino nuevo, porque se visten con la tela nueva, no en lo viejo. Lo viejo es el hombre queriéndole ayudar a Dios. Hay gente que interpreta y dice, lo viejo es el Antiguo Testamento. No, lo viejo es el hombre queriéndole ayudar a Dios. Lo nuevo es el Evangelio, Cristo, su palabra, su justicia, toda la Biblia, que es una sola. Aquí el Señor precisamente los fustiga, el Señor les reclama, el Señor los reprende porque enseñan a no cumplir los mandamientos de Dios. El Señor le pone un ejemplo rápidamente. Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, es el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldijere a su padre o a su madre,
muera de muerte. Según la ley de Dios, la pena capital por atreverse a maldecir al papá, atreverse a maldecir a la mamá. Pero vosotros decís, cualquiera que dijere a su padre o a su madre, esta ofrenda con la que yo te pueda ayudar, más bien es una ofrenda para los fariseos, es una ofrenda para el templo. Tan bueno, ¿no? Tan religiosos, tanto que trae al templo, cuando esa es la ofrenda precisamente para ayudarle al papá y a la mamá. ¿Me explico? El vino nuevo es hacer la voluntad de Dios bajo Jesucristo. Lo que no sirve, lo que se rompe y lo que arruina todo es querer servir a Dios con la carne. Querer servir a Cristo con la carne. Querer servir a Cristo en el hogar haciendo los mandamientos míos o suyos o de fulano o de fulana en este hogar y no los mandamientos de Dios. Creer que mis hijos sean de Jesucristo, pero no hacer los mandamientos de Dios para mis hijos, sino los mandamientos de fulana y de fulano o los míos, porque así es que está la moda. Querer la justicia con los hijos, pero no aplicar la justicia de Cristo, la vara, con los hijos, sino el mandamiento y la razón y la forma del mundo. ¿Me doy a entender? Querer ser santo uno, su propio ser, pero según su propio criterio y no el criterio de Cristo. Es importante no solamente el fin, como enseña Maquiavelo, no le hace cómo llegamos al fin, el fin justifica los medios. No, Cristo da el fin y da los medios, y el fin es su gloria y el medio de glorificarlo es su palabra. No hay forma otra agradable delante de Él. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu mandamiento, sí, por tu ley, sí, por tu evangelio, porque tu ley, Señor, nos lleva a Cristo, porque por la ley entendemos que somos pecadores, porque la ley nos acusa y nos da a entender la necesidad de vida y nos dice muertos. Gracias, Señor Dios, porque tú perdonas, Jesucristo, en tu misericordia y en tu gracia. Gracias porque tú eres el vino, Señor, tu sangre, la copa. Tú eres, Señor, nuestro vestido, el que nos viste de santidad. Dios Todopoderoso, enséñanos a vivir para tu gloria, en arrepentimiento, pero en alegría y en gozo de tu salvación, para gloria de tu nombre. Jesucristo nuestro Señor. Amén.